nosotros nos hemos dirigido a Dios. Ahora Dios nos va a hablar a través de su lección, de su palabra, ¿no? Muy bien, hermanos. Hoy día es jueves 20 de marzo, jueves 20 de marzo, hermanos. Ya se termina este primer trimestre, hermanos, y estamos pues con el estudio de estos temas de el amor de Dios y de su justicia, ¿no? Eh, ya vamos a entrar después en el segundo trimestre, ¿no? Dios mediante. Hoy día, hermanos, el título de la lección está en la pantalla. Por favor, ¿alguien puede dar lectura a este título? ¿Quién es mi prójimo? Dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. ¿Quién es mi prójimo? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Algún comentario, alguna pregunta que pueden hacerse, ¿no? Bueno, de hecho, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? A ver si alguien puede responder esa pregunta ya de antemano, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? A ver, hermano, hermana, El para ti, prójimo, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo, hermano Celso? mi prójimo es inmediato la familia y luego lo que sigue, y tal vez acá acomodaríamos lo siguiente. ¿Cómo es el proceso de evangelismo? Primero Jerusalén, dice, ¿no es cierto? Después Samaria, el resto del mundo. Entonces, en este caso, el prójimo, el mismo procedimiento. El prójimo sería la persona más cercana, en este caso. Ahora, abarcando un poco más, sería el prójimo, la persona que está caído, persona que necesita ayuda. Eso sería el prójimo. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Qué bien, hermanos, ¿no? Ahí está, el prójimo, como nos dice, el que está el más próximo a nosotros, el que está junto con nosotros, que vendría a ser la familia, ¿no? La familia. Bueno, ese sería el prójimo. Después también, pues, ¿no? Los amigos, vecinos que tenemos, o los colegas en el trabajo, o eh, a donde nos movemos, ¿no? Donde estamos, ahí, entonces, serían nuestros prójimos, ¿no? Eh, y si podemos llegar hasta el último rincón del mundo, entonces también, pues, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Las personas que están ahí. Muy bien, qué bien, hermano. Entonces, ¿alguien más quiere participar? ¿Quién es mi prójimo? Ahí está la Hermano pregunta, Justo, ¿no? Sí, hermana. el diccionario, bueno, lo que leo acá dice persona próxima que por pertenecer al género humano debe ser objeto de caridad y solidaridad. Es decir, es cualquier persona que necesite de nosotros, es nuestro prójimo. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, aquella persona que necesita, ¿no? De nosotros, vendría a ser nuestro prójimo, ¿no? Vendría a ser nuestro prójimo. Bueno, ¿Alguien más? justo, Sí, sí, hermano, pueda participar. nuestro Señor Jesucristo contó una parábola. Alguien que caminaba y fue asaltado, pasó un levita, un sacerdote, luego pasó un extraño que no era del pueblo de Israel, era el samaritano. En realidad, el que acude es el prójimo, pero el socorrido también es el prójimo. El necesitado es el prójimo, pero también el que ayuda es el prójimo. El prójimo coopera, el prójimo sirve, el prójimo ayuda, el prójimo es también aquella persona pobre, desvalido. Y Dios tuvo misericordia. En su ley puso muchas cosas para preservar a los pobres, muchas leyes. Por ejemplo, el segundo diezmo consistía en llevar esos diezmos a la casa de Dios
No era eso para los levitas, eran para los pobres, para los extranjeros, para los levitas que se han quedado pobres y podían comer, participar. El tercer año también había un diezmo en productos. Eso también había que llevar para que los pobres participen y no estén sufriendo. Además, todas las chacras dejaban a propósito muchos racimos de trigo, de uva, de todo, para que los pobres, los extranjeros, puedan rebuscar y tener su sustento. Y además, cada 7 años, solamente 6 años, podían cosechar todo lo que tenían, parrones, todos los árboles frutales, solamente cosechaban 6 años. El séptimo año lo dejaban libre para los pobres, para las personas que, cómo Dios se preocupaba por los pobres. Ahora todavía viene el año del jubileo, que si alguna persona quedaba pobre, desplazado o había vendido sus hijos, sus tierras, lo recuperaba así de gratis. Todas estas cosas nos hacen ver de que Dios está siempre preocupado, no ahora, desde el principio, por los pobres. Muy bien, gracias hermano Marcelino, nos ha aclarado ahí muy bien, ¿no? Acerca cómo en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Se establecieron leyes, hermanos, leyes, justamente para acudir a los pobres, ¿no? A los pobres. No se podía dejar de lado a los pobres, necesitados, extranjeros, viudas, huérfanos. Entonces había una forma. Entonces los responsables eran pues los prójimos también, ¿no? No solamente el necesitado es el prójimo, sino también los que ayudan vienen a ser los prójimos, como dice esa parábola, ¿no? Vamos a- justamente estudiar ese tema. Bien, hermanos, ¿alguien más quiere participar? Siéntase libre de participar en cualquier momento. Pregunte también, hermano, y así vamos aprendiendo, hermanos. Con vuestra participación vamos captando mejor lo que dice nuestra lección. Muy bien, hermanos, entonces ahora sí vamos a leer lo que dice la lección. Acá nos dice, hermanos, que en el relato de Lucas, ¿no? Justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes. ¿Cuáles son, hermanos? El amor a Dios y el amor al prójimo, pues, hermanos. Esto lo dijo, no a un intérprete de la ley, ¿no? Ahora, este intérprete de la ley, al escuchar eso, ¿no? Que estaba de acuerdo, porque la ley de Dios, o sea, la Biblia, dice eso, pues, ¿no es cierto? Que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, ¿no? En primer lugar, a Dios. Y en segundo lugar, pues al prójimo, ¿no? Como a sí mismo, amar, ¿no? Entonces, este intérprete de la ley dice, queriendo justificarse, hermanos, a veces nosotros somos así, de repente queriendo justificarnos, ¿no? O sea que de repente no estamos haciendo lo que Dios dice, pero siempre tratando de justificarnos, hacemos preguntas, ¿no? Pero miren, vamos a ver lo que este intérprete de la ley dice. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo pues a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice. Ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? Del intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? De hecho, este intérprete de la ley entendía perfectamente, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Todo ello. Pero él tal vez no estaba practicando, así como nosotros tal vez no estamos practicando y hacemos la pregunta, ¿y quién es mi prójimo, no? ¿Quién es mi prójimo? Qué interesante que aquí el Señor Jesucristo, hermanos, responde esa pregunta con una ilustración muy interesante, ¿no? Entonces vamos a ver, hermanos, aquí dice el comentario, todavía antes de leer esos textos. En respuesta a esto, pues, hermanos, a esta pregunta, Jesús contó ya la ya familiar, pues, pero entonces impactante, hermanos, parábola del buen samaritano. Ahí está, hermanos, el Señor contó pues la parábola del buen samaritano. Y justamente en la lección nos dice que leamos, ¿no? Esta parábola del buen samaritano que está en Lucas capítulo 10
versículos 25 al 37. La pregunta que hay que contestar en esta mañana acá también dice, ¿qué dice este pasaje a la luz del clamor de los profetas en favor de la misericordia y la justicia? ¿Ah? ¿Qué dice este pasaje? O sea, estos versículos, ¿qué dicen, no? A la luz del clamor de los profetas en favor de la misericordia y justicia. Ayer estudiamos el clamor de los profetas, Isaías, no Jeremías, no que claman y dicen que es lo más importante también, dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Qué es lo más importante, hermanos? La misericordia, la justicia, la fe, eso es lo que dice, es lo más importante, ¿no? Que eso hay que hacer sin dejar de hacer lo demás, ¿no? Obedecer todas las leyes de Dios. Entonces, la ley en el fondo está diciéndonos eso, ¿no? Está enseñando misericordia. En el fondo, la ley enseña misericordia, justicia y fe. Entonces, hermanos, vamos a leer esa parábola, pues, ¿no? Nos dice entonces la pregunta, ¿qué dice este pasaje a la luz del clamor de los profetas en favor de la misericordia y la justicia y de los tipos de injusticias que diferentes grupos de personas han infligido a su prójimo a lo largo de la historia? Bueno, a lo largo de la historia de nuestra vida también podemos nosotros ver, reflexionar, hermanos, y a lo largo de la historia, incluso bíblica, que vamos a leer también. Entonces vamos a ver, aquí la pregunta es, ¿qué tipos de injusticias, dicen, no? Que diferentes grupos de personas han infligido a su prójimo a lo largo de la historia. ¿Cómo está nuestro grupo, nuestra iglesia, hermanos? ¿No? ¿Estará cometiendo alguna injusticia? Los judíos eran el pueblo de Dios, pero habían varios grupos ahí en los judíos. Entonces, ¿qué estaban cometiendo? ¿Qué injusticias estaban cometiendo, hermanos? Porque en la parábola, como ya lo dijo el hermano Marcelino, los sacerdotes, este grupo de sacerdotes, no acudieron al necesitado. Sabían muy bien todo, vieron la necesidad, pasaron de largo. Los levitas también era un grupo, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Encargados de los servicios de Dios. Vio al necesitado, pasó de largo. Ahí está, hermanos, la injusticia. Nosotros, la iglesia, ¿cómo estamos haciendo? Nuestro grupo, ¿cómo está haciendo? Vemos al necesitado y pasamos de largo. Pero aquellos samaritanos, hermanos, aquellos que son calificados como los paganos, como los del mundo, no, sin embargo, esa persona, ese grupo de personas nos está haciendo ver, esa sí siente misericordia del necesitado, ¿no? Y acude, pues, ¿no? Esa es la parábola, hermanos, y así que tenemos que reflexionar aquí cómo estamos nosotros, hermanos. Somos como los samaritanos, el prójimo del necesitado. Vamos a ver eso justamente aquí, textualmente, ¿no? Aquí, la Biblia, Lucas 10, 25 al 37. Así que pensemos, hermanos, cómo podemos nosotros actuar, hermanos, ¿no? Actuar. Si no estamos actuando como debe ser, ¿cómo debemos ahora aprender a hacer el bien? Como decíamos ayer, aprender a hacer el bien. Bueno, he aquí, dice la Biblia, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. No, a Jesús siempre querían probarle, tentarle, hacerle caer en algún error en su palabra. El intérprete de la ley, pues para probarle, no, le hace la pregunta, ¿no? Le dice, ¿no? Haciendo qué cosa, dice, ¿no? Haciendo qué cosa, ¿no? Vamos a ver aquí. Haciendo qué cosa, Señor Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. No es una pregunta, ¿no? Que a veces uno se hace, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y al Señor Jesús le está preguntando al intérprete de la ley. Miren, intérprete de la ley. Supuestamente el intérprete de la ley debería de saber esto, pero sin embargo pregunta. No, que sabía teóricamente, ¿no? Pero lo que necesitaba era la práctica, tal vez. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta.
El Señor Jesús le dice, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? Ahí está la respuesta para que entres a la vida eterna, está en la ley. ¿Qué dice la ley? O sea, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Pues, ¿cómo lees? A ver. Entonces, aquel respondió y dijo, pues no, aquel respondió y dijo, o sea que el intérprete de la ley sabía y él mismo responde. Pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, así dice la ley, ¿no? Que debo amar a Dios con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces el Señor Jesucristo le dice al intérprete de la ley, bien has respondido, le felicita, ¿no? Bien has respondido. Haz esto y vivirás, le dice. Haz esto y vivirás. ¿Qué les parece, hermano? Haz esto y vivirás. O sea, hermanos, en lo que está diciendo aquí la ley, o sea, los 10 mandamientos que se resumen en estos 2 mandamientos, el fundamento de los 10 mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. Hermanos, dice, haz esto y vivirás. O sea, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, si pensamos, hermanos, en satisfacer, o sea, viendo las necesidades, ¿no? Que lleven para bien, ¿no? Y para la vida eterna a la gente, tiene necesidades, todas las gentes tienen necesidades. Hermanos, hay que cumplir, dice, con esta ley, con la ley, con los 10 mandamientos que se resumen en el amor. Esto es lo que satisface, lo que responde, hermanos, a las necesidades de este mundo, las necesidades que hay en el entorno, en la familia, empezando en la familia, ¿no? Entonces ahí satisface eso, el amor a Dios y también al prójimo. Y le dijo pues entonces al intérprete, bien has respondido, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, haz esto. Pero hermanos, el intérprete de la ley, de repente nosotros también, ¿no? Pues, queremos entender un poco más o justificarnos, porque dice aquí, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Muy probablemente, pues, este intérprete de la ley no está practicando, tal vez nosotros también no estamos practicando, hermanos, y entonces queremos saber más para justificarnos, preguntamos, pues, ¿y quién es mi prójimo, no? Tal vez sabemos, entendemos, hermanos, lo que tenemos que hacer, ayudar al necesitado, pero no lo estamos haciendo. Entonces aquí, hermanos, el Señor no dice, ya lo sabes, ¿no? ¿Para qué te voy a decir? Hermanos, el Señor contó una parábola y la parábola, hermanos, no nos podemos olvidar. Todo aquel que sabe esta parábola no se puede olvidar, ¿no? Para saber quién es el prójimo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó pues de largo. Del sacerdote, hermanos, ¿no? Del pueblo de Dios, los líderes, como decir los pastores, nosotros los líderes, vendríamos a ser como los sacerdotes. Pasó de largo viendo al necesitado ahí, no ese herido, no los ladrones lo habían golpeado, le habían robado. No sé cómo hacemos nosotros cuando vemos a una gente así, en esa situación. Somos como el sacerdote que mira nada más y pasa de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También él miró, pasó de largo. Vio, pero pasó de largo. ¿Y quién era el levita? Los encargados, pues, de la iglesia, como los diáconos hoy en día, en la mayordomía, bueno, todos, toda la iglesia toda, ¿no? En su conjunto. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, no? Ah, sabemos la ley de repente teóricamente y la práctica, hermanos, miren,
Levita conocía toda la ley, sacerdote conocía toda la ley, podía repetir de memoria todo, pero al ver al necesitado pasó de largo. O sea, no estaba en práctica ese conocimiento de la ley de Dios. Pero, hermanos, un samaritano que iba de camino, hermanos, ¿quién es el samaritano? El samaritano es, por decir, una persona o un hermano, puede ser de la iglesia, pero que se ha apartado, se ha ido al mundo, pues. Los samaritanos eran esos, hermanos, del pueblo de Dios. No conocían toda la ley de Dios, pero se fueron al mundo, pues dijeron, no, nosotros nos vamos al mundo, hermanos. Entonces, eso eran los samaritanos, que habían abandonado a Dios. Y ese samaritano que estaba pasando por allí, entonces, se acercó, pues, no a este necesitado. No vino cerca de él y viéndole, fue movido, pues, a misericordia, hermanos. Fue movido a misericordia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que uno es movido, ser movido a misericordia. ¿Acaso el sacerdote no fue movido a misericordia? El levita y nosotros, ¿por qué unos son movidos a misericordia y otros no son movidos a misericordia? El samaritano sí fue movido a misericordia. ¿Por qué? Si él no estaba, había abandonado, no estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, sabía, pero no obedecía, él voluntariamente se fue al mundo. ¿Y por qué él sí fue movido a misericordia? El sacerdote levita no fue movido a misericordia. Hermano ¿Qué es lo que Justo, pasó, hermano? A ver, hermanos, hay que responder estas sí, preguntas. muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es eso, ser legalista, es cumplir los mandamientos al pie de la letra. Pero, claro, cuando hablamos acerca de la ley de Dios y cómo se rige el gobierno de Dios, estamos hablando de amor. De nada me sirve, estábamos escuchando la canción, ¿cierto? El himno al comienzo, tener tantas cosas, ¿cierto? Si no tengo amor. Ahí en 1 Corintios 3 están las preeminencias del amor. Eh, Aquí a lo mejor él no tenía idea de los mandamientos, a lo mejor sí, pero lo que mueve a las personas y a lo que le importa a Dios realmente es que lo hagamos con amor, que lo hagamos sinceramente. Muy bien, sí, pues gracias, hermana. Sí, Primera de Corintios capítulo 13, eso es lo que, creo que ahí está la respuesta, hermanos. A veces tal vez no le damos toda la importancia a Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Y ahí está la definición de amor, ¿no? Puedes conocer, dice, todas las profecías, pero si no tienes amor, de nada vale. Puedes conocer toda la Biblia, si tú no tienes amor, eso no vale para nada. Hasta puedes dar tu vida. Tú te puedes imponer y decir, ya, yo voy a dar mi vida por todas estas personas. Pero si no tienes amor, ese hecho de dar la vida también no sirve para nada. No vale, ¿no? Para nada. Puedes dar todas tus riquezas. Te puedes imponer, ¿no? Con tu fuerza, con tu, no sé. Uno dice, ya, yo doy todo, toda mi casa, todo mi ser. Pero si no tienes amor, no vale de nada. No sirve de nada. Es como un metal que suena, nada más está vacío, vacío, ¿no? Así dice, hermanos, Primera de Corintios 13. Porque el amor, hermanos, es ser movido a misericordia. El amor. Si no somos movidos a misericordia, ¿sé qué quiere decir? Pues que no está Dios en nosotros. Eso tenemos que pensar, hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Con nosotros. Bueno, vamos a continuar. Hermanito, Sí, hermana, a ver, buenos días, buenos hermanitos, días, con todo. buenos. Ahora, también vemos que los samaritanos eran descendientes de las 10 tribus de Israel, que fueron deportados, ¿no? Por los asirios en el siglo 8 antes de Cristo. Los samaritanos, ¿no? Adoptaron, dice, algunas prácticas religiosas de los pueblos extranjeros que fueron traídos a la región, lo que causó una mezcla de creencias y costumbres.
pero dice a lo largo de las escrituras los samaritanos eran vistos con desdén por los judíos debido a sus diferencias religiosas y culturales. Los judíos consideraban que los samaritanos eran herejes, ya que no adoraban en el templo de Jerusalén, sino que habían establecido su propio lugar de culto en el monte de Gerizim. Sin embargo, dice en el Nuevo Testamento, Jesús rompió con los prejuicios de su tiempo y tuvo interacciones significativas con samaritanos. Un ejemplo conocido, ¿no? Es la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 25, 37, ¿no? Donde un samaritano, a pesar de las tensiones entre los dos grupos, es presentado como un modelo de compasión y bondad. Además, en el Evangelio de Juan, Jesús conversa con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿no? En donde vemos eso en Juan 4, ¿no? Lo que destaca su disposición a enseñar y mostrar amor incluso a aquellos despreciados por los judíos, ¿no? Entonces los samaritanos eran una comunidad con raíces israelitas, pero con diferencias religiosas y culturales significativas que lo ponían en conflicto con los judíos. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana, gracias. Muy bien, hermanos, ahí están las aclaraciones, ¿no? Tenemos que reflexionar, hermanos. Nosotros, la iglesia, nosotros, ¿no? La iglesia adventista, somos, pues, ¿no? Simbolizados con los sacerdotes y los levitas. Y los samaritanos vendrían a ser simbolismo de las otras religiones que de repente nosotros podemos estar criticando, juzgando, ¿no? Los otros, que tal vez tengan las costumbres, las tradiciones y todo, es el samaritano, ¿no? Eh, que pasa, ¿no? Que ve a la gente necesitada y acude a esa persona, pero que nosotros pasamos de largo, ¿no? Pues eso es lo que la parábola está enseñando, hermanos. Está hablando del pueblo de Dios. Y como bien lo dijo nuestra hermana Rosa, ¿quiénes eran los samaritanos? Pues, son los que practicaban las tradiciones, hermanos. Son aquellos que se habían separado. Era del pueblo de Dios, eran 12 tribus, 10 tribus se apartaron de Dios, ¿no? En las costumbres del mundo, no era el pueblo del norte, ¿no? Y el del sur se quedó el judío y no sé qué otro pueblo más, eran dos tribus que se quedaron. Hermanos, entonces, pues esa es la realidad, hermanos. Vamos a entonces seguir estudiando, a ver si podemos, pues, pensar, hermanos, no, un poco más, no, cómo podríamos nosotros ser movidos a misericordia, hermanos. Claro, A ver, fueron no, deportados, hermanito, fueron deportados los samaritanos, ¿no? Por los asirios, dice. No es ajá, que se sí, apartaron de Dios, no. Ellos, lo que pasa es que ellos no adoraban en un templo, sino no dice que fueron en un monte, ellos adoraban a nuestro Dios. Ellos tenían el conocimiento, conocían así la es. palabra de Dios, adoraban a Dios. Amén, Muy hermanito. bien, muy bien. Amén. De repente una aclaración ahí, ¿no? En el tiempo de Salomón, cuando después de David entró pues Salomón, ¿no? El rey Salomón. Entonces ahí, no, no, después de Salomón es, sí, a ver, el hijo de Salomón, no recuerdo su nombre, el que entra, ¿no? Como rey, después de Salomón es. Entonces, él es el que, este joven, que va a ser el rey, él pide Pide consejo, consejo de pues, los jóvenes. consejo, claro, pide consejo y entonces las personas, con experiencia le dicen, no, porque el pueblo pedía, no, que no se les obligue muchos impuestos, por aquí obligaciones, ¿no? Mucho, mucho era, ¿no? Entonces, esa carga que se les quite, ¿no? Y entonces los ancianos dijeron, pues sí, sí, hay que aliviar toda esa carga, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues este rey joven también pide consejo de sus compañeros jóvenes, pero los jóvenes no tienen experiencia, pues le dicen, no, estos están pidiendo, si tú más di, si mi papá les ha dado un látigo así, yo les voy a dar más látigo a ustedes, ¿no? Y así que ustedes tienen que obedecer nada más. ¿Y qué hizo este rey, hermanos? Hizo caso a los jóvenes y no a los de experiencia. De ahí es que 10 tribus se alejaron, dijeron, no te vamos a servir y han hecho una guerra, ¿no? Y se quedó pues ahí, no solamente 2 tribus. Ese es el origen de los samaritanos, hermana Rosa, ¿no? Lo que está leyendo usted, hermana, también es cierto. Los samaritanos también fueron así, llevados, ¿no? Por los asirios, ¿no? Castigados, también es así, ¿no? Claro, por las consecuencias de haberse apartado de Dios también, ¿no? Eso eran los Me gusta samaritanos en el fondo. Sí, hermano Marcelino. ese recordar la historia es bueno, pero completo. Inició la división en 2 reinos, del norte y del sur. Del norte con 10 tribus y del sur con 2. Ahora del norte hicieron un, ¿cómo se llama? Un lugar de adoración, no querían venir a Jerusalén, sino hicieron su culto, nombraron personas como sacerdotes y no de los levitas, todo lo contrario. Pero eh, vinieron parece que eran asirios, se lo llevaron a los 10 tribus, no quedó ninguno, desapareció los 10 reinos. Y en lugar de ello le han traído de Babilonia gente que no conocía a Dios. Pero esa gente que no conocía a Dios venían leones, creo, osos, se los mataba y ellos decían, ¿por qué nos están matando? No es que no servimos a su Dios por eso. Y buscaron a los levitas que les enseñase. Y verdaderamente sí, los samaritanos conocieron algo de Dios, algo les quedó. Porque los levitas les enseñaron, pero no eran ya judíos ya, eran traídos gente extraña de otros lugares, pero aprendieron a hacer cosas buenas también. Por eso cuando fueron deportados, solamente eran los judíos, las 2 tribus, ellos fueron deportados por los 70 años a Babilonia. Y los que regresaron, que estaban luchando, una mano tenía la espada, la otra mano ladrillos, algo así. Pero ¿quiénes le hacían la guerra? Los samaritanos, justamente aquellos eh, que se habían quedado. Bueno, la historia es larga, pero de todos modos, Samaria hasta ahora todavía persiste, ¿no? No hay una unión con los israelitas. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues es una larga historia, hermanos, conocer todo esto, sí, pero debe estar bien claro, ¿no? Habían 10 tribus que se separaron y 2 tribus, ¿no? El pueblo del sur, ¿no? Que eran supuestamente fieles, los judíos, creo que la otra tribu era Efraín, más creo que estaban juntos, y los otros 10 se apartaron, pues, hermanos, o sea, el pueblo del norte. Ellos se mezclaron, pues, ¿no? O sea, se paganizaron. Ellos tomaron esa decisión, no es que fueron ellos. Dios jamás puede actuar con injusticia, ¿no? Respeta el libre albedrío, ¿no? O sea, somos libres y ellos libremente han decidido apartarse de Dios y se han mezclado, se han casado con gente que del mundo, pues, ¿no? Y se han paganizado completamente, ¿no? Eso por su libre. Pero a pesar de eso, hermanos, en esta parábola nos está haciéndonos ver que estos samaritanos, no, se está haciendo ver que el samaritano es el prójimo, ¿no? Del necesitado. Esto es importante que nosotros entendamos, hermanos. Y nosotros somos simbolizados con los sacerdotes y los levitas que pasan de largo, miran nada más, no a los necesitados. Pero no debería ser así, pues no debería ser así. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que meditar, pensar qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer, no? Claro, Dios, el Señor Jesús mismo dice, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a ustedes como la gallina junto al pero tú no quisiste? Respeta el libre albedrío, ¿no?
respete el libre. Pero vamos a seguir a ver, hermanos, con nuestra lección. ¿Qué más dice aquí? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido pues a misericordia. Esto es importante, hermanos, ¿no? Viéndole fue movido a misericordia. Es interesante, hermanos, esto, ¿ah? Es interesantísimo, ¿no? Y acercándose, dice, vendó sus heridas, hermanos, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, ¿no? Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una preocupación completa, no una manifestación de amor, porque solamente el amor podría hacer eso, hermanos. Una cosa es que de repente le apoyamos de con una cosa y ya está, pero buscar el bien de esa persona que no esté desamparada, llevarle a un mesón, que le cuiden a la persona, que emplee dinero. Bueno, esta persona tendría dinero, ¿no? Pero hacía un trabajo completo, hermanos. Y si falta algo, tú ayúdale y yo, pues regresando, te voy a dar plata, le dice, ¿no? Otro día dice, al partir, sacó 2 denarios, dice, y los dio al mesonero, ¿no? Al que estaba cuidando al enfermo, ¿no? Ahí en el hotel, no en el alojamiento, ¿no? Le da 2 denarios. Y le dice, cuídamele, ¿no? Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí está, hermanos. Aquí la pregunta del Señor Jesucristo para nosotros. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Esa es la pregunta que hace el Señor Jesús, ¿no? Al intérprete de la ley. El intérprete de la ley sería pues un fariseo, ¿no? Entonces, o sea, del pueblo judío, ¿no? Entonces, ¿qué responde, hermanos? Entonces él dijo, pues el que usó de misericordia con él, o sea, el samaritano vendría a ser el prójimo del necesitado. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Si hacemos esa pregunta por justificarnos, ¿quién es mi prójimo? Así que detectamos quién es el prójimo y nos dice a nosotros, ve y haz lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque el fundamento de la ley, que es el amor hace que sintamos misericordia por el prójimo, pues, hermanos. ¿Qué dice ahora los comentarios, hermanos? Participen también, hermanos, a ver si hay algo práctico de repente, o digo, algún testimonio práctico. No, yo estoy recordando ahí hace muchos años, conocí ahí el Evangelio también, pues, hermanos, ahí, y me gustaba predicar y decir, ¿no? Todo. Y allá íbamos, caminábamos con una señora, una viejita ya, pero era una señora bien celosa, católica, ¿no? Católica, y, y predicaba también ella, pues a su manera, ¿no? Y yo trataba de decirle las cosas que sabía ella, y caminábamos, pues así. Recuerdo una noche que estábamos caminando ahí por la calle, y hermanos, sintió misericordia esta señora, ¿no? Esta hermana, por un hombre borracho que estaba, ¿no? Ahí en la vereda, pues tendido, durmiendo. Y dice, no, acá se empieza a hacer como un alboroto, pues no, y dice, una abuelita, abuelita, la más abuelita que tú te puedes imaginar, hermano. Y decía, no, está mal que esté allí, ¿no? Entonces hay que llamar a los policías, al bombero y todo. Y hermano, se ha hecho todo eso. La gente entonces, lo hemos levantado al borracho, lo hemos llevado, porque estaba cerca a un barranco, ¿no? Ahí está el parante, todo, pues se podía caer, entonces lo hemos agarrado de pies y manos al borracho, lo hemos llevado al otro lado, ¿no es cierto? Ahí, y ahí esperaba el bombero, policía, todos han venido, hermanos, ¿no? Para llevarse, y ni los bomberos han querido llevar, está borracho, no está enfermo, no ha pasado ni un accidente, está borracho, se han ido también. ¿No? Pero ahí la hermana, ¿no? Ella estaba bien preocupada, no sabía qué hacer por acá, por allá, movía a todo el mundo, pues. Y entonces, para ayudar, ¿no? Hasta que por fin creo que no sé quiénes se lo han llevado, los policías creo que se lo han llevado.
en su, en su carro, ¿no? En el patrullero. Entonces me estoy acordando de eso, ¿no, hermanos? Que ella fue movida pues a misericordia. Yo, claro, veía, pues es un borracho que está durmiendo allí ya, pero ella veía más allá, ¿no? Que de repente podía caerse, ¿no? Porque ahí había un precipicio, pues no hay, y barandas había, por supuesto, pero el borracho no se da cuenta. Bueno, Hermano eso estoy José, recordando, hermanos, estoy recordando en forma práctica, hermanos. Y ya. Sí, hermana. bueno, comentaba con mi esposo acá, cuando pasan los fariseos, pasa el hombre, el sacerdote, por allí por donde estaba el ¿cómo se llama? El hombre herido, ellos no quisieron tocarlo porque se iban a contaminar. Pensaban que estaba muerto, ¿cierto? Y tocar un cadáver para ellos era contaminarse. Entonces, para ellos, antes que el tener misericordia, el ponerse en el lugar de otro, ¿cierto? Allí el amor al prójimo, ellos pusieron el amor a la ley, ¿cierto? A las tradiciones. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros mismos, a veces cuando no queremos meternos o no sé, con otras religiones? Recuerdo yo, me contaba un hermano de la iglesia que estaban en el coro y el coro siempre hacía actividades y para fiestas de Navidad, vísperas de Navidad, fueron al centro de Viña del Mar, ¿cierto? A la plaza, a cantar cánticos de Navidad, ¿cierto? Para repartir también volantes. Y usted sabe que en esta fecha se aprovecha para repartir cosas porque la gente está más dispuesta a recibir y a escuchar. El asunto es de que la plaza queda cerca de una iglesia que es muy conocida en Viña, y vienen de la iglesia, ¿cierto?, a invitarlos a cantar a la iglesia católica. Y muchos hermanos dijeron, no, no, ¿cómo vamos a ir ahí a contaminarnos con los católicos? No, no es posible. Pero otro grupo grande, ¿cierto?, fue a cantar allá himnos y alabanzas al Señor. También tuvieron la oportunidad de dar la palabra. En otra ocasión también haciendo esto de ir a cantar allí en la plaza, no recuerdo cuál fue la ocasión, decía de que estaban muy preocupados porque había un grupo de rock que estaba allí afinando cierto, sus instrumentos, todo, y estaban preocupados porque a lo mejor no iban a poder cantar, y resulta de que se acerca no sé si fue uno de los hermanos a hablar con ellos, o uno de los muchachos de estos chascones allí se acercó y les preguntó si iban a cantar, y los hermanos le dijeron que sí, que en realidad ellos querían cantar algunos himnos, incluso le prestaron, hermanos, sus micrófonos, ¿cierto?, para que ocuparan allí, para que pudieran cantar. Entonces pudieron también cantar alabanza al Señor con los instrumentos de estas personas que el mundo desprecia, porque era un grupo rockero, ¿cierto? Ellos con su pelo largo y sus baterías y sus cosas. Eh, a veces nos pasa, mis hermanos, que despreciamos a nuestro prójimo. En vez de amarlo, sentimos desprecio porque nos sentimos superiores. Y resulta de que nosotros debiéramos ver de que somos pecadores también. A ver, a lo mejor nosotros pensamos, estos rockeros satánicos, ¿cierto? A lo mejor por su atuendo, nosotros podemos juzgarlos y decir que son algo, pero ¿qué pasa con aquellos pecados que están dentro de nuestro corazón? Eso nadie los ve, eso los ve solamente Dios. Entonces, cuidado, cuidado, porque pecadores somos todos. Entonces, no debemos hacer juicio de nadie. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos, qué bien, hermanos. Sí, pues así es, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se juntaba con prostitutas, se juntaba con ladrones, con la gente, ¿no? Él vino a salvar a su pueblo, pero sin embargo la gente del mundo es la que le acogía, pues, y se juntaba, comía con ellos. Y que era criticado el Señor Jesucristo. Mira, ¿por qué se junta con esto, con aquellos? Mira, come con quiénes. Los judíos criticaban, juzgaban de esa manera, ¿no? Pero tampoco, hermanos, el Señor Jesucristo se juntaba, también estaba bebiendo
algo se emborrachaba o estaba ahí, ¿no? Con mujeres. No, pues él se juntaba con la intención de salvarlos, de sacarlos, ¿no? De sacarlos, ¿no? De la situación en la que está, salvarlos, ¿no? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Está bien, nosotros debemos acudir con esa intención de que integralmente, como el samaritano, ¿no? Hizo el trabajo de ayudarlo, ¿no? Que se recuperara, mostrar el amor de Dios, ¿no? Y pues me imagino Pablito, que ese, termina este hermano, que ese hombre que cayó en desgracia, me imagino que vio el amor de Dios en ese actuar y ya pues no se podía separar. Si nosotros hacemos ese trabajo, nunca se va a separar tampoco ya de Dios porque ha conocido el amor de Dios. Sí, hermano Marcelino. Hermano Marcelino, no sé si su micro está prendido, a ver. Mm. había un ciego y era mayor de edad y Jesús lo tocó y miró, pues, y él no sabía quién le había curado. Y los sacerdotes decían, ¿quién te ha curado? ¿Cómo? Debe ser profeta el que me curó. Poco a poco va creciendo su fe, ¿no? Y ¿por qué me pregunta tantas veces? Ya les he dicho ustedes también quieren ser seguidores. Bueno, predicó a ellos, ¿no? Es verdad, todos aquellos que eran ciegos, cojos, en el templo, la hermosa también había otro lisiado, estaba ahí pidiendo limosna ahí, pero Pedro y otro discípulo, parece Juan, y fueron, mira, nos dice, no tengo bolsa, o sea, Judas es lo que llevaba la bolsa de tesorería, ellos no, pero no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús te digo, levántate. Y se puso y glorificaba a Dios, saltaba, brincaba. Y pobres, por dioseros, ciegos, le seguían la primera iglesia. Así fue. En mi testimonio he visto también cómo Dios cambió. Niños que vivían debajo del puente, ahí mis amigos, poco a poco, ellos se metieron como el movimiento que visten de negro, se pintan la cara, ahí se metió el muchacho. Y un día vino de hambre, todo cochino, llegó, como era mi amiguito, se me acercó. Le dije, ¿te gustaría tomarte un baño de agua caliente y cambiarte con ropa nueva, todo limpio? ¿Te gustaría? Meses que no me baño. Me gustaría, dice, vamos. Fuimos ahí a la ducha, agua calientito, su ropa no le echaba a la basura, otra ropa nueva, zapatitos nuevos, todo nuevo. Y salió, pues, el muchacho estaba jovencito, limpio, y duró como un mes, creo, claro, un poquito, pero ahora trabaja honradamente, siempre pasa, me saluda. Y el otro igual también hasta estudió en la universidad. Esta semana que pasó me visitó y ahora está trabajando en lo que estudió, ya no vive en la calle. Terminó la universidad, ahora trabaja bien y conoce la palabra de Dios. De a poquitito asistirá a la iglesia seguramente. Amén, amén, hermanos. Sí, pues hay tantos Amén. testimonios, hermanos. Y entonces, a ver, doy una lectura, hermanos, y al final algunas preguntas, comentarios. Ya si no, ya el tiempo nos haga nota. Leo, a ver, ¿qué dice aquí? Jesús no se limitó a hablar de justicia, sino que vino a traerla. Hermanos, Jesús vino a traer la justicia. No solamente habló, sino Él es la justicia. Pues, o sea, él dio su vida por nosotros, es nuestra justicia para nosotros. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético, pues de justicia, hermanos, como dice ahí Lucas 4, hermanos, 16 al 21, a la luz también de Isaías, ¿no? C 61, unidos. Cuando el Señor Jesús estaba pues en esta tierra, hermanos, ¿qué hacía los sábados, hermanos? Iba a la sinagoga, ¿no? Él era obediente a los mandamientos, era humilde, obediente, ¿no? A los mandamientos.
Y entonces un sábado ahí estando en el templo, hermanos, entonces ahí justamente, ¿a qué cosa iba al templo? Pues a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Y vino a Nazaret donde había sido criado. Bueno, ahí había sido criado, pues. Y entró conforme a su costumbre. ¿Cuál era su costumbre? El día del sábado en la sinagoga, o sea, en el templo, hermanos, en la sinagoga. Se levantó a leer, dice, ¿no? Entonces, que leía la palabra. Antes estaban en rollos, pues, la palabra de Dios. Hoy en día ya está en el celular, ¿no? La Biblia está digitalmente, ¿no? Y ahora uno ya no lleva una Biblia así física, sino ya está en el celular la Biblia, ¿no? Y las Biblias que tú quieres, todos los libros de Espíritu de Profecía. Ahora ya las cosas cambian, ¿no? Antes era en rollo, ahora ya nadie lleva en rollo pues su Biblia, ¿no? Y ya entonces, y es así, ¿no? Y hermanos, se levantó pues a leer y fue, le dice, dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, hermanos, halló el lugar donde estaba escrito, hermanos, ¿no? Entonces ahí lee la Biblia, donde está el libro de Isaías, y ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, ¿no? Para predicar el año agradable del Señor. Hermanos, así leyó, así dice Isaías, ¿no? Leyó esa parte, el Señor Jesús ahí en el templo. Y enrollando el libro, o sea, el rollo, ¿no? Enrollando el libro, lo dio pues al ministro y se sentó el Señor Jesús. ¿Y qué pasa con toda la gente que estaba ahí en el templo, en la sinagoga? Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, pues. Y comenzó a decirles, ¿dónde estaba, hermanos, Jesús? En Nazaret, donde se había criado. Y comenzó a decirles, pues no, el Señor Jesús les predica y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hermanos, bueno, la historia continúa ahí, ¿no? Lo que pasó, hermanos, es de que la gente da buen testimonio de Jesús, pero decía, pues ahora lo que has hecho allá, pues hazlo acá. Y como ellos no tenían fe, hermanos, no se pudo hacer milagros allí. Pues, a unos que otros, nada más tocándoles les curó. Entonces la gente pues no estaba molesta y amarga. Sus propios paisanos lo querían desbarrancar. Bueno, hermanos, lo importante aquí es lo que se está cumpliendo ahí. Y esto es importante, hermanos, que nosotros sepamos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Jesús, como nosotros, como un ser humano, por él mismo no podría hacer nada. Nada. Claro, humanamente se impondría para hacer las cosas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eso sería solamente como un metal que suena, no serviría para nada. ¿Quién es el que hace las cosas, hermanos? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que tiene que movernos a nosotros. No somos nosotros los que tenemos que movernos por nuestra propia fuerza. No, no, no. Eso no vale, no sirve, hermanos. Es el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. O sea, el Espíritu de Dios movía a Jesús para hacer todas las cosas que ha hecho. Por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas. Ahí está. Hay que pedir el ungimiento de Dios cada mañana, hermanos, para que el Espíritu de Dios nos mueva a misericordia, pues, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados. Así que vamos a poder ayudar a los quebrantados de corazón, hermanos. Vamos a poder predicar a quienes, a los que están esclavizados por el pecado. Vamos a poder hacer ver a los que no ven las cosas claramente, vamos a hacer ver la palabra del Señor. Y así vamos a sacar, ¿no? De la esclavitud, del pecado, a la libertad, ¿no? Que Dios nos da, al conocimiento del Señor, ¿no? De la verdad. Y así, hermanos, pues es lo que tenemos que hacer. Bueno, hermanos, ¿qué dice en Isaías 61? Dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel.
a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí está, hermanos. Está lo que dijo Jesús leyendo el libro de Isaías y también hemos leído el libro de Isaías. El comentario dice, Él es, hermanos, Jesús es el deseado de todas las naciones, pues el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen su necesidad de liberación, hermanos. Esto es importante también, hermanos, ¿no? Lo que dice aquí. Sobre todo, dice aquí, hermanos, los que sienten esa necesidad, ¿no? De ser libertados, ¿no? Quienes reconocen su necesidad de liberación, porque no puede libertar Dios al que no quiere, pues, hermanos, ¿no? No, no puede hacer, ni con su propio pueblo pudo hacer algo, hermanos. El Señor no quiso, pero ellos no querían, pues. Entonces, Él es el deseado de todas las gentes, hermanos, de todas las naciones, especialmente para quienes, a los que reconocen su necesidad de liberación. Queremos, hermanos, ser movidos a misericordia, sentimos esa necesidad, entonces pidámosle a Dios, ¿no? Que nos dé su Espíritu Santo. En contraste directo con el enemigo que se aferraba pues al poder y trataba de usurpar el trono de Dios, ¿no? O sea, el enemigo, hermanos, no se posesiona pues de las personas y se puede posesionar de cualquiera de los seres, hasta de nosotros. Entonces, ¿qué cosa es lo que si se posesiona? ¿Qué busca? Poder, no el cargo, no hacerse ver, como no sé, porque no es así las cosas para el cristiano, lo que enseña Jesús. Jesús se humilló, hermanos, a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado. Fue humilde, hermanos, el Señor Jesucristo. Entonces, si estamos con el Espíritu Santo, vamos a ser humildes, no vamos a estar levantando la cabeza, hermanos, sin ceder al pecado, hermanos, ¿no? Jesús no cedió al pecado. Estaba así con los pecadores, ¿no? Pero no cedió al pecado, no cometió ni un pecado. No, como dice aquí, hermanos, Jesús se identificó con quienes estaban bajo el pecado, estaban bajo la injusticia, estaban bajo la opresión. Y el Señor Jesucristo derrotó pues al enemigo, ¿no? ¿Cómo? Entregándose por amor para establecer pues la justicia como aquel que es justo y el que justifica a los que creen, pues hermanos. Entonces, Él le ha vencido, ¿cómo? Dando su vida por nosotros para que seamos salvos, para que seamos justificados, hermanos. ¿Cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante, hermanos, de la ley? La misericordia, la justicia, la fe, hermanos, la fe. Eso es lo más importante de la ley. O sea, la ley enseña eso, hermanos. Eso es lo que enseña. Su fuente es el amor. Y el amor se debe manifestar a través de, o se debe ver a través de la misericordia, de la justicia y de la fe. Eso es lo que dicen, ¿no, hermanos, acerca de la ley? En el fondo es eso, pues, ¿no? La ley nos lleva a eso, a sentir misericordia por el prójimo. Salmo 9, 8 y 9 dice, proclama, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, hermanos. Asimismo, en Salmo 146, 7 al 9, hermanos, añade que Él dice, no, es Él que hace justicia a los agraviados. Está hablando de justicia, ¿no? Él es el que hace justicia, que da pan a los hambrientos. Está hablando de la misericordia, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Es la misericordia, hermanos, que tiene el Señor. Jehová abre los ojos a los ciegos, ¿no? Por misericordia, hermanos, ¿no? Y ahí también entra la fe. Jehová levanta a los caídos, misericordia. Jehová ama a los justos, ¿no? Ahí está la justicia también, hermanos, ¿no? Jehová guarda a los extranjeros, ¿no? Misericordia. Al huérfano, a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Es la justicia también, ¿no? Que su justo pago, ¿no? Al impío que no quiere arrepentirse, pues, ¿no? ¿Podría la palabra de Dios ser aún más clara acerca de cómo debemos ayudar a los necesitados y sufrientes que nos rodean? ¿Ah? De repente esa pregunta es para justificarnos, hermanos. Miren lo que dice la pregunta. ¿Podría la palabra de Dios ser aún más clara
¿Qué más clara que el agua? Y ahí hemos estudiado, hermanos, pero esta es una pregunta para justificarnos, ¿no? Dice, ¿podría la palabra de Dios ser aún más clara acerca de cómo debemos ayudar a los necesitados y sufrientes que nos rodean? ¿Ah? ¿Qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Bueno, ahí está, ¿no? Miremos a Jesús, hermanos, ¿no? Que él, cómo se juntaba con las personas, ¿no? Buscaba a la gente no necesitada. Y ahí estaba, pues. Eran esta, porque imagínense, hermanos, una sola persona, ¿no? El endemoniado gadareno, ¿dónde estaba lejos, hermano? Por él ir en su barquito con sus discípulos, ahí a Gádara, ir hasta allí, por una sola persona, hermanos, que estaba pidiendo ayuda, tenía, creo, 4000 demonios, este endemoniado en su ser, no podía controlar su vida. Pero ¿cómo Señor Jesús sabe que estaba pidiéndole ayuda y ha ido a buscar? Como a esa samaritana también, hermanos, en el camino, él justamente a ella le ayuda. ¿Por qué? Porque ella estaba en necesidad. Ella estaba esperando al Mesías y todo eso. Y si nosotros también, hermanos, pues estamos en necesidad, está con nosotros. Ahora nosotros somos el instrumento de Dios, ¿no? Así que, hermanos, que el Señor a través de su Espíritu nos mueva, pues, ¿no? A misericordia para ayudar, ¿no? ¿Quién será el que necesita? Entonces Dios sabe y que nos utilice. Aunque no podemos hacer milagros, hermanos, como Él, no, pero Él hace, pues, a través de nosotros. Eso es importante, hermanos. No dejemos de orar por la gente. Y no somos nosotros los que curamos. Una cosita, Sí, hermano. sí, sí, hermano. La samaritana, por ejemplo, cuando Jesús conversó con ella y ella empezó a, a provocar, ¿no? La reacción de los demás, ¿no? Entonces, ahora hablas de ese, por un loquito que ha ido, ¿no? A curarla. Ahora a él le dejó una misión, ¿no? Quería ir con él, pero no, tú quédate acá y cuenta, y eso es la tarea. Y yo no sé si eso estoy cumpliendo, ¿no? Porque yo habré sido el loquito o la samaritana, pero ¿estaré cumpliendo yo? O sería la pregunta que me hago, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Raúl. Sí, pues, hermanos, vale la pena esas preguntas. Sí, el Gadareno fue un instrumento de Dios, pero predicó a todo Decápolis, no a toda esa gente ahí. Quería seguirle a Jesús, pero dijo, no, tú te quedas y vas a predicar, das testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. A la samaritana también, él descubrió que era Jesús, Jesús se manifestó a ella como el Mesías, y ella fue corriendo a llamar a toda su población y toda su población también pues, escuchó a Jesús y creyó en Jesús, ¿no? Entonces nosotros también, hermanos, si realmente hemos tenido un contacto con el Señor, estamos llamados pues a compartir, ¿no? A compartir esa alegría, ¿no? De que el Señor ha hecho con nosotros grandes cosas y hay que compartir con toda la gente, hermanos, ¿no? Sobre todo, hermanos, acudiéndoles en sus necesidades. Claro, no podemos obligar a la gente, Jesús no obligaba a la gente, ¿no? Pero sí les compartía su palabra, más que todos los necesitados se beneficiaban. Y es así, hay gente necesitada, y la gente necesitada mayormente está en el hospital, hermanos, no sabe qué hacer. Y si vamos a orar, felices se van a quedar y milagros van a suceder. Sí, en la cárcel también. La gente necesita está allí. Esa gente no sabe en quién confiar, ya no saben, ¿no? Entonces, cuando oramos con ellos, Dios los va a libertar y entonces van a conocer el amor de Dios. La gente necesitada es la viuda, el huérfano, ¿no? Hay gente necesitada, sí, hermanos, ¿no? Que está dispuesto a escuchar, ¿no? La palabra del Señor. Oremos por ellos y Dios va a hacer grandes milagros por ellos. Que Dios los bendiga, hermanos. Como dice aquí finalmente, ¿cómo podría nuestra ayuda ser vista como un milagro para aquellos que sufren? Hermanos, solamente hay que poner en las manos de Dios, ¿no? Dios es el que hace los milagros, no somos nosotros. Solamente tenemos que orar. Oremos por las personas y grandes milagros se hará. No te preocupes, hermano, hermano. Ora nada más. Dios va a hacer su voluntad. Él sabe lo que tiene que hacer. Si hay fe en esa persona,
va a suceder los milagros. No es que tú lo haces, sino es Dios el que hace. Solamente nosotros somos un instrumento nada más. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Vamos a despedirnos con una oración. A ver, hermano, hermana, que esté disponible, puede despedirnos con una oración. Padre Celestial, Hermana, te nos damos gracias ore. en este día por ser nuestro Creador, por tu justicia perfecta y tu amor incondicional. Te alabamos, tu bondad y misericordia que se renueva cada mañana. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra, Señor, cada día, Señor, que pueda penetrar en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, para que también seamos como el buen samaritano, Señor. Ellos te conocían, Señor, ellos estaban esperando al Mesías, Padre Santo. Ellos conocían tu palabra, por eso ellos tenían esa bondad, ese amor en sus corazones, Señor. Así también nosotros queremos ser, Padre Santo, vivir también, ayudar a nuestro prójimo que está a nuestro lado, Señor. Necesitan de nosotros, Señor, de repente, materialmente o espiritualmente, Señor, podamos ayudarlos a cada uno de tus hijos, Señor Dios. Señor Padre, también te damos gracias por nuestros hijos que están en tus manos y por toda nuestra familia, nuestros amigos. Te pedimos que sigamos preparándonos y velando también para el gran día de tu regreso, para estar listos cuando tú llegues, Señor. Te agradecemos también por el Espíritu Santo que siempre está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos en cada momento que nos das. Te pedimos especialmente por los niños, por los ancianos, por las viudas y por aquellos que están en las cárceles, que tu misericordia y tu consuelo los alcance. Oramos también por por los que escuchan tu palabra, Señor, tanto por la televisión, por el WhatsApp, Señor. Ellos a través de de ese medio puedan conocer también tu palabra, Señor, conocer tu salvación. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.